Día 229. Biblia un año. Antiguo Testamento, libro de Nehemías, capítulo 12, hasta versículo 27, a capítulo 13, versículo 31. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba atrás de ellos Osaías, con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente enfrente de ellos subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas, al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Ananeel, y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo, y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes, Eliacim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Eser. Y los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con gran contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios,
había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiaran las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios, y en su servicio. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que ustedes hacen profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así sus padres? ¿Y acaso no trajo nuestro Dios todo este mal porque sus padres lo hicieron? Y trajo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y ustedes añaden ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerraran las puertas y ordené que no las abrieran hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué se quedan ustedes delante del muro? Si lo hacen otra vez les voy a echar mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificaran y vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no darán sus hijas a sus hijos, y no tomarán de sus hijas para sus hijos ni para ustedes mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a ustedes para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sambalat horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío,
contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, oh Dios mío, para bien. Y continuamos. La epístola primera a los Corintios, capítulo 11, versículos 3 al 16 del Nuevo Testamento. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, que se lo corte, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, porque él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no les enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Y proseguimos con Salmos capítulo 35, versículos 1 al 16. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda, saca la lanza y cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Y proseguimos con Proverbios capítulo 21, versículos 17 y 18. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador.